Hola a todos y bienvenidas al canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, o al menos un día con un poquito de brillo, porque hoy vamos a hablar de algo que les va a encantar. ¿Están listos para un poquito de pasión, intriga y mucho romance turco? Exacto, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie, vamos a hablar de una serie que promete robarnos el corazón en 2025. Prepárense porque vamos a descubrir una joya oculta, una comedia romántica ambientada en una oficina que tiene todos los ingredientes para convertirse en tu nueva obsesión. Vamos a explorar los personajes, la trama, el humor, el drama, todo lo que hace que esta serie sea tan especial y porque creo firmemente que se convertirá en un fenómeno en 2025. Así que si eres amante de las series turcas, si buscas algo nuevo que ver, o si simplemente necesitas un poquito de amor y risas en tu vida, este es el vídeo perfecto para ti. Pero antes de que empecemos a desentrañar los secretos de esta serie, déjame pedirte un favor súper importante. Si te gusta el contenido de este canal, si disfrutas de mis recomendaciones y si quieres estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, no olvides suscribirte. Es totalmente gratis, solo tienes que hacer clic en el botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no te perderás de nada. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de esta serie turca adictiva que nos robará el corazón en 2025. A ver, hablemos de lo que hace que una serie turca sea realmente adictiva. Para mí la clave está en la combinación perfecta de varios elementos. Primero, una historia que te enganche desde el primer minuto con giros inesperados y personajes con los que puedas conectar. Segundo, un romance que te haga suspirar, con una química palpable entre los protagonistas y obstáculos que los hagan luchar por su amor. Tercero, un toque de drama, porque la vida no es siempre color de rosa y las series turcas saben cómo explorar las emociones humanas de una manera muy intensa. Y por último, un poquito de humor para aligerar el ambiente y hacernos reír a carcajadas. Esta serie de la que les voy a hablar, tiene todo esto y mucho más. La trama, a grandes rasgos, se centra en Ayşe, una joven brillante y ambiciosa que sueña con convertirse en una exitosa diseñadora gráfica. Después de graduarse con honores, consigue un trabajo en una prestigiosa agencia de publicidad en Estambul. Al principio todo parece un sueño hecho realidad, pero pronto se da cuenta de que el ambiente en la oficina es mucho más competitivo y despiadado de lo que esperaba. Y aquí es donde entra en escena el personaje masculino principal, Demir. Demir es el CEO de la agencia, un hombre carismático, inteligente y extremadamente exitoso. Es un líder nato, pero también es conocido por ser frío, distante y muy exigente. Su reputación le precede y Ayşe al principio le tiene un poco de miedo. La relación entre Ayşe y Demir comienza de una manera bastante tensa. Él la ve como una empleada más, una novata que tiene mucho que aprender. Ella, por su parte, se siente intimidada por su autoridad y trata de mantenerse lo más alejada posible. Sin embargo, a medida que van trabajando juntos en diferentes proyectos, empiezan a descubrir que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Ambos son apasionados por su trabajo, tienen un gran sentido del humor y comparten una visión similar del mundo. Poco a poco, la tensión inicial se va transformando en una atracción irresistible. Pero claro, como en toda buena comedia romántica, el camino hacia el amor no será fácil. Hay muchos obstáculos que se interponen entre Ayşe y Demir. En primer lugar, la diferencia de estatus. Él es el jefe, ella es la empleada. Una relación entre ellos podría generar muchos problemas y controversias en la oficina. En segundo lugar, ambos tienen un pasado complicado que les impide abrirse completamente al amor. Demir ha sufrido una decepción amorosa en el pasado que lo ha vuelto desconfiado y reservado. Ayşe, por su parte, tiene una familia que depende de ella, y no quiere arriesgar su carrera por un romance. Pero a pesar de todos los obstáculos, la atracción entre Ayşe y Demir es innegable. Sus miradas se cruzan constantemente, sus conversaciones se vuelven cada vez más personales y la tensión sexual es palpable en cada escena. El público, por supuesto, estará enganchado, esperando ansiosamente el momento en que finalmente se declaren su amor. Lo que me encanta de esta serie es que no se centra únicamente en el romance. También explora otros temas importantes como la ambición, la competencia, la amistad y la familia.
Los personajes secundarios son muy bien desarrollados y tienen sus propias historias interesantes que contribuyen a enriquecer la trama principal. Por ejemplo, Tene Mosa, la mejor amiga de Aisee Elif, una joven extrovertida y divertida que trabaja en el departamento de marketing de la agencia. Elif es el apoyo incondicional de Aisee y siempre está ahí para darle consejos y ánimos. También tenemos a Khan, un diseñador gráfico talentoso y competitivo que ve a Aisee como una rival. La relación entre Aisee y Khan es muy interesante porque al principio se odian, pero poco a poco empiezan a respetarse y a valorar el talento del otro. Y no podemos olvidar a la exnovia de Demir, Selin, una mujer ambiciosa y manipuladora que hará todo lo posible para recuperar su amor. Selin es la antagonista perfecta y su presencia añade un toque de drama y suspense a la serie. El humor es otro elemento clave que hace que esta serie sea tan adictiva. Los diálogos son ingeniosos y las situaciones cómicas son muy bien planteadas. Hay escenas que te harán reír a carcajadas y otras que te sacarán una sonrisa. La serie sabe cómo equilibrar el humor con el drama, creando una experiencia de visualización muy entretenida y satisfactoria. Además, la serie está muy bien producida. La fotografía es hermosa, la banda sonora es pegadiza y el vestuario es impecable. Todo está cuidado al detalle para crear una atmósfera sofisticada y glamurosa. La serie se desarrolla en Estambul, una ciudad fascinante que sirve como telón de fondo perfecto para la historia. Creo que esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo en 2025. Tiene una historia original y atractiva, personajes carismáticos y bien desarrollados, una química palpable entre los protagonistas, un toque de drama y mucho humor. Además, está muy bien producida y se desarrolla en una ciudad hermosa y exótica. Y lo más importante, creo que esta serie conecta con el público a un nivel emocional. Nos identificamos con los personajes, nos emocionamos con sus alegrías y sufrimos con sus penas. La serie nos hace reflexionar sobre el amor, la ambición, la familia y la amistad. Nos recuerda que la vida no es siempre fácil, pero que vale la pena luchar por nuestros sueños y por las personas que amamos. ¿Por qué creo que esta serie va a romper récords en 2025? Porque el público está buscando contenido de calidad que los haga sentir algo. Están cansados de las mismas historias repetitivas y predecibles. Quieren series que los sorprendan, que los hagan reír, que los hagan llorar y que los hagan reflexionar. Y creo que esta serie tiene todo eso. Además, el mercado de las series turcas está en auge. Cada vez más personas en todo el mundo están descubriendo la calidad y el atractivo de las series turcas. Estas series tienen una manera única de contar historias, de explorar las emociones humanas y de conectar con el público. Creo que esta serie se beneficiará de esta tendencia y se convertirá en un éxito global. Imaginen la escena: Aisee y Demir están trabajando hasta tarde en la oficina, preparando una presentación importante para un cliente. La tensión es palpable, pero también la atracción. De repente se apagan las luces. Hay un apagón general en la ciudad. Aisee y Demir se quedan a oscuras, solos en la oficina. ¿Qué pasará a continuación? ¿Tendrán la oportunidad de acercarse el uno al otro y confesar sus sentimientos? ¿Tendrán que superar nuevos desafíos y obstáculos para estar juntos? Esa es la magia de esta serie. Te mantiene enganchado preguntándote qué pasará a continuación. Te hace desear que los protagonistas encuentren la felicidad y que superen todos los obstáculos que se interponen en su camino. Te hace creer en el amor y en la posibilidad de un final feliz. En resumen, esta serie turca de comedia romántica ambientada en una oficina tiene todos los ingredientes para convertirse en tu nueva obsesión en 2025. Tiene una historia original y atractiva, personajes carismáticos y bien desarrollados, una química palpable entre los protagonistas, un toque de drama y mucho humor. Además, está muy bien producida y se desarrolla en una ciudad hermosa y exótica. Si eres amante de las series turcas, si buscas algo nuevo que ver, o si simplemente necesitas un poquito de amor y risas en tu vida, no te pierdas esta serie. Así que ahí lo tienen, mi predicción para la serie turca que nos robará el corazón en 2025. Espero que les haya gustado este análisis y que estén tan emocionados como yo por el estreno de esta serie. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta serie? ¿Creen que tiene el potencial de convertirse en un éxito? ¿Qué otros temas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó este vídeo no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse de ninguna novedad. Y antes de despedirme quiero recordarles que la vida es demasiado corta para ver series aburridas. Así que denle una oportunidad a las series turcas, no se arrepentirán. Y estén atentos al estreno de esta serie, porque estoy seguro de que les encantará. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. Chao.